Aluche. Crecí en el campo y en general tengo muy buenos recuerdos de mi infancia. Años después me mudé a la capital y las cosas son muy diferentes aquí. Yo soy la menor de 6 hermanos. Recuerdo que siempre peleábamos por cualquier cosa, pero con mi hermano mayor nunca. Me gustaba mucho pasar el tiempo con él. Mi mamá decía que había nacido para ser un aventurero. Cuando comenzó a salir al monte, recuerdo que a veces me llevaba y era muy divertido recorrer el campo con él. Siempre llevaba una flauta de carrizo, y si nos daba hambre, le daba por cazar lo que encontráramos. Muchas veces comimos ardilla, aunque él gustaba más por las víboras, pero nuestra comida favorita era el armadillo. Hasta que una vez mi mamá me prohibió volver a salir de la casa con él. Desde esa vez, recuerdo que mi mamá y mi hermano comenzaron a discutir mucho por sus andanzas. Mi mamá le decía que debía estar más atento al cultivo y ayudar a los trabajadores del rancho de mi abuelo. Pero mi hermano no le hizo mucho caso. Hubo un tiempo en el que él no dormía en casa. Llegaba todo sucio como si se hubiera revolcado en la tierra, y muchas veces ni comía. Mi mamá le decía que tenía que tener buenas amistades, pero él siempre le recriminaba. Le decía que él andaba solo en el campo, que la bebida no le gustaba y mucho menos andar en malos pasos. Y la verdad, así era. Las veces que pude acompañarlo por el campo, nunca lo vi en compañía de nadie. Eso sí, cargaba una mochila repleta de cosas por si le agarraba la noche lejos de casa. Recuerdo que un día, cansado de que mi mamá le peleara por salir, mientras estábamos todos desayunando, él agarró a mi mamá y casi arrastrándola del brazo la sacó de la casa. Yo me levanté rápido de la mesa y corrí para asomarme por la ventana, pero pude ver cómo él comenzó a hablarle mientras manoteaba. Se veía un poco angustiado y mi mamá solo se cubría la boca con su mano. Se le veía aterrada. De vez en cuando negaba con la cabeza y hasta alcanzó a pegarle unos buenos palmazos en el brazo a mi hermano. Luego la abrazó y entró a la casa. Yo rápido volví a la mesa y de un solo bocado me tragué lo que me quedaba de desayuno. Ella se quedó un rato parada enfrente del fregadero. En ese momento volví a la ventana y vi a mi hermano de cuclillas pensativo. Se quedó así quietecito como una estatua hasta que comenzó a andar. Lo vi irse por entre el sendero y antes de que se perdiera de vista, con mucho cuidado salí de la casa y comencé a seguirlo. Recuerdo que sentí el corazón en la boca y me daba muchos nervios pensar que mi mamá se diera cuenta, pero la curiosidad me ganaba y a buen paso, dándole con prisa, pude seguir a mi hermano un buen tramo del sendero, sin que él sintiera que lo estaba siguiendo. Mientras caminaba y lo veía avanzar, me preguntaba qué habían hablado entre ellos dos. Mi mamá era de un temperamento fuerte y pocas veces daba su brazo a torcer. Caminamos mucho, él adelante sin sentirme y yo detrás de él escondiéndome. Pasó un buen tiempo hasta que los nervios se me fueron quitando y en un momento sentí como si mi hermano fuera la presa y yo una cazadora. Ya adentro del monte, en un lugar que nunca antes había estado, comencé a perderle el paso. Supongo que al cabo de un tiempo, después de dejar de pensar en la pelea con mi mamá, se concentró mucho en avanzar más rápido. Él tenía la costumbre de dar zancadas muy largas y cada vez lo veía más lejos. Lo veía como si fuera casi del tamaño de un cerillo pequeño. Con el miedo de perderlo de vista, comencé a angustiarme y se me salieron las lágrimas del susto. Solo pensar que podía perderme en medio del monte, grité y comencé a llamarlo por su nombre mientras corría para intentar alcanzarlo. Después me quedé parada allí llena de lágrimas y atacada llorando, gritando que no me dejara sola, que se devolviera. Para mí fue eterno ese momento. No recuerdo haber sentido algo similar antes. Cuando abrí los ojos sin dejar de llorar, vi a mi hermano parado enfrente de mí.
Se le veía muy molesto, pero no me regañó ni me dijo nada en ese momento. Solo se quedó parado ahí, viendo cómo poco a poco yo me iba calmando. Pasó un buen rato hasta que mi hermano me habló. Me preguntó que cómo lo había seguido y le conté. Le dio un poco de risa y luego se preocupó. Sabía que mi mamá estaría angustiada, pero ya estábamos bastante lejos de la casa y él tenía que ir a un determinado punto del monte, según me explicó. En varias ocasiones estuvo tentado a devolverse, pero dijo que lo que tenía que hacer era muy importante. Yo le pregunté qué era y me dijo que más adelante, cuando estuviéramos en el punto, me contaría y quizás eso ayudaría a poder encontrar lo que estaba buscando. Atravesamos una buena parte del monte hasta llegar a un punto muy particular. Comenzamos a merodear en círculos un buen tiempo. Mi hermano se agachaba, exploraba la tierra. En un momento se subió a un árbol con la intención de ver un poco más lejos. Y después de estar colgado allí un buen tiempo, se bajó como triste y me señaló la dirección en la que iríamos. A mí me parecía todo muy raro, porque durante toda la caminata y las veces que paramos, mi hermano nunca tocó la flauta ni jugó como lo hacía conmigo habitualmente. Hacía ya bastante tiempo que no andábamos juntos por el monte. Llegamos a lo que se veía como una zona despejada en forma de círculo. La cubría un césped relativamente alto, y los árboles que había allí eran muy variados. Mi hermano comenzó a buscar algo para comer, porque no había alcanzado a sacar nada de la casa. Yo me quedé sentada un buen rato sobre una piedra. Una capa de musgo grueso la alcanzaba a cubrir en una buena parte. El lugar era muy apartado. Pasó un buen rato hasta que mi hermano encontró algo para comer. Trajo unos mangos y una ardilla gris. Luego de despejar un buen tramo de césped con las manos, armó una fogata. La verdad, tardamos mucho más de lo habitual. Se le veía pensativo y cansado. Cuando estábamos comiendo, me comenzó a contar por qué estaba ahí. Fue la primera vez que escuché la palabra de Aluche. Me dijo que estaba buscando uno, que él creía que ese era el punto. Me contó que llevaba ya varias semanas explorando el terreno de mi abuelo en busca del Aluche, que había dañado la antigua zona de siembra que teníamos. Me contó que cuando él era niño, el abuelo tenía cultivos mucho más extensos, pero con el paso del tiempo se fueron marchitando sin saber por qué. Una vez intentaron construir un granero, y por alguna extraña razón, siempre se terminaba cayendo. Más de 3 veces lo intentaron levantar sin tener éxito, y de los cultivos, la verdad, fue mucho lo que se perdió. Y lo más extraño fue cuando se incendió una zona del cultivo durante la noche. En principio, mi abuelo creyó que había sido a alguien que siempre le había guardado mucha envidia, pero una señora mayor que, según mi hermano, había fallecido hace tiempo, le dijo a mi abuelo en esa época que seguramente había sido un Aluche, porque ella de niña lo había visto por esa zona. Pero mi abuelo, según dijo mi hermano, no creía mucho en esas cosas. Así que la señora se ofreció a hacerle una casita al Aluche. Yo me quedé toda extrañada, porque no entendía cómo le iban a hacer una casita a alguien que era capaz de hacer esas cosas. Luego de comer, mi hermano me dijo que tenía una sorpresa. Sacó de una tula un armadillo y me dijo que lo esperara, que no tardaría más de lo que tardará el armadillo en asarse, que regresaría antes de que cayera la noche. Dejó al armadillo en medio de unas brasas muy cerca de la hoguera, asándose entre sus propios jugos. Yo me quedé ahí mientras veía cómo anochecía. Estuve recostada jugando con las formas del césped. Mi hermano me contaba muchas historias sobre las estrellas y de nuestros ancestros. Decía que teníamos sangre de observadores de estrellas, así que la noche nunca me dio miedo. Mi hermano, el menor de los varones, siempre estaba muy asustado cuando anochecía.
Yo le decía que era un gallina, que al menos las gallinas podían dormir con la luz apagada. Mientras pensaba en eso, vi una sombra moverse entre los arbustos. La luna estaba un poco llena y me alcancé a asustar un poco. Mi hermano mayor decía que teníamos que tener cuidado con los bandidos en la noche, pero él siempre andaba en el monte de noche. Después pude ver bien esa sombra. Era mi hermano. Caminaba cojo. Luego lanzó cerca de la fogata su mochila. Estaba molesto. Me contó que, de manera muy extraña, terminó cayéndose y torciéndose el tobillo. Se sentó, sacó el armadillo del fuego y comimos. Sacó su flauta y tocó una canción que yo no conocía. De a poco se quedó dormido. Se le veía muy cansado. Yo me quedé comiendo los últimos pedazos del armadillo. Y cuando estaba por terminar el último trozo, vi una figura un poco delgada que caminaba con un ritmo muy gracioso. Me dio mucha curiosidad y comencé a seguirla despacio, sin hacer mucho ruido. Casi a gatas lo perseguí. La figurita caminaba rápido y luego se detenía. Miraba a todas partes como escarbando la zona y volvía a caminar con ganas. Aunque era pequeña, tenía patas largas. Pensé que si la atrapaba, quizás mi hermano la asaría, aunque se veía muy flaco. Pasamos una parte en el que el suelo era más tierra, y allí comencé a perderlo entre las sombras de los arbustos. Luego pude ver que algo se encendía. Era un árbol grande que estaba a lo lejos, pero tan cerca como para poder verlo. Este estaba encendido en fuego, y pude ver mejor a aquella criatura, que parecía que bailara. Era muy feo, se le podían ver las vértebras de la espalda y tenía un color como verdoso. En el árbol que se quemaba había como una especie de casa muy pequeña. Luego lo vi entrar ahí. Me impresionó mucho, pero quise acercarme. Sabía que esa criatura no me había visto, por eso me acerqué. Lo extraño era que el fuego no daba calor. Era un fuego frío, y el árbol no parecía consumirse. No había humo, era un fuego extraño, denso, casi como el agua. Muy despacito me acerqué, y me quedé allí parada, viendo el árbol envuelto en eso. Perdí la percepción del tiempo, y no recuerdo qué más pasó. Cuando desperté, estaba mi hermano sacudiéndome, y lo primero que quise ver fue ese árbol y la casita. Y allí estaban. Le conté a mi hermano lo que había pasado y se veía muy feliz. Agarró unas tablas gruesas que llevaba en la mochila y comenzó a sellar la puerta de la casita. Me decía que ese aluche no volvería a molestar. Pasaron varias semanas y todo estuvo normal. Desde esa vez, mi abuelo, antes de morir, pudo volver a cultivar cerca de esas tierras sin problema. No alcanzó a terminar de construir la bodega, pero mi hermano lo hizo. A veces le cuento esta historia a algunas personas y siempre me miran como si estuviera loca o me dicen que la imaginación de los niños es muy grande. Yo estaba pequeña, pero sé lo que vi. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Luna.